Es momento de abordar una pregunta que ha generado debate durante siglos. ¿Cuándo nació realmente Jesús? Esta es una cuestión que a menudo se asocia con el 25 de diciembre, pero ¿es esta la fecha correcta? Hoy exploraremos la verdad detrás de esta fecha, una cuestión que muchos, incluyendo a creyentes cristianos, tienen como respuesta automática. A pesar de que la mayoría de las personas celebran el nacimiento de Jesús en esa fecha, es importante que profundicemos en lo que realmente nos enseñan las Escrituras sobre este acontecimiento. Para entender la verdadera fecha de su nacimiento, es esencial que primero comprendamos el calendario hebreo. Este calendario, que tiene una estructura completamente diferente al gregoriano que usamos hoy, es la clave para descifrar la verdadera época del nacimiento de Jesús. La forma en que los antiguos hebreos marcaban el tiempo y las festividades tiene una relación directa con los eventos descritos en la Biblia. Por lo tanto, conocer cómo funcionaba este calendario nos ayudará a obtener una perspectiva más clara de la cronología bíblica y, en particular, de la fecha del nacimiento de Jesús. Si analizamos la narrativa bíblica, descubriremos detalles que nos pueden llevar a replantearnos lo que tradicionalmente hemos aprendido. Por ejemplo, en las Escrituras no encontramos una mención explícita de la fecha del nacimiento de Jesús, pero sí hay varios indicios que nos permiten hacer una suposición educada. Además, la época del año en la que ocurrió este evento está profundamente ligada a tradiciones y festividades hebreas, lo que puede ayudarnos a entender mejor la época en que nació el Mesías. En lugar de aceptar la fecha popularmente celebrada, es crucial adentrarse en los textos sagrados y examinar las pistas que nos ofrecen. A través de este análisis, podemos descubrir que, en realidad, el 25 de diciembre no es necesariamente la fecha exacta, y esto se debe a varios factores históricos y astronómicos. Al estudiar estos elementos y comprender el contexto cultural y religioso de la época, podremos acercarnos a una respuesta más precisa sobre el nacimiento de Jesús. Es fundamental recordar que la fecha exacta no es lo único relevante. Lo que realmente importa es el significado profundo de su llegada al mundo y cómo este acontecimiento transformó la historia de la humanidad. Sin embargo, al comprender la cronología detrás de este evento, podemos enriquecer nuestra fe y nuestra comprensión del cristianismo. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué se celebra la Navidad en diciembre, o si tienes curiosidad por saber más sobre el calendario hebreo y cómo se relaciona con el nacimiento de Jesús, quédate con nosotros. En los próximos minutos, desentrañaremos juntos los misterios que rodean esta famosa fecha. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. En la época de Jesús, las personas no utilizaban el calendario gregoriano como el que conocemos hoy en día. En su lugar, se regían por el calendario hebreo, un sistema completamente diferente que organiza los meses y las estaciones de manera distinta. Por ejemplo, mientras que en nuestro calendario gregoriano el año comienza en enero, en el calendario hebreo el primer mes del año es Nisán. Este mes coincide con la primavera en el hemisferio norte y generalmente se sitúa entre marzo y abril en nuestro calendario. Para acercarnos a una comprensión más precisa sobre la fecha del nacimiento de Jesús, es imprescindible analizar los eventos relacionados con el nacimiento de Juan el Bautista, que está íntimamente conectado con la cronología de la llegada de Jesús al mundo. El relato del nacimiento de Juan nos ofrece pistas esenciales, y para entenderlo mejor, debemos profundizar en la historia de su padre, Zacarías. Zacarías era un sacerdote que servía en el templo de Jerusalén y pertenecía a la orden de Abías, una de las 24 divisiones sacerdotales que se rotaban para llevar a cabo sus deberes. Según las Escrituras, Zacarías recibió una visita del ángel Gabriel mientras cumplía su servicio en el templo, específicamente durante el incienso. Fue en ese momento que el ángel le anunció que tendría un hijo, Juan, quien sería el precursor del Mesías. Este evento no solo marca un momento clave en la narrativa bíblica, sino que también nos da un marco temporal para calcular los eventos que siguen, incluyendo el nacimiento de Jesús. El sistema de turnos sacerdotales es una pieza importante para descifrar la cronología. Las divisiones sacerdotales estaban organizadas según un calendario que se alineaba con el año hebreo. Por lo tanto, saber en qué momento Zacarías estaba sirviendo en el templo puede ayudarnos a determinar cuándo Isabel, su esposa, concibió a Juan. Según la Biblia, Jesús nació 6 meses después de Juan el Bautista, lo que nos ofrece una pista crucial para ubicar su nacimiento en el tiempo.
Este enfoque nos lleva a una nueva perspectiva. La fecha tradicionalmente celebrada del 25 de diciembre no tiene una base bíblica directa. En cambio, al estudiar el contexto histórico y los detalles narrativos de los evangelios, podemos acercarnos a una estimación más realista de la época en que Jesús pudo haber nacido. Pero, para lograrlo, es fundamental comprender primero los eventos relacionados con Juan y cómo estos se entrelazan con el calendario hebreo y las tradiciones de la época. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué se menciona a Zacarías y su servicio en el templo como parte del relato del nacimiento de Jesús, es porque este detalle aparentemente pequeño contiene claves esenciales para reconstruir los acontecimientos históricos de este momento tan importante. Vamos a explorar juntos cómo estos elementos se conectan para revelar una imagen más clara del verdadero nacimiento de Jesús. Zacarías, quien era sacerdote durante la época del rey Herodes, desempeñó un papel crucial en los eventos que nos llevan a descifrar la verdadera fecha del nacimiento de Jesús. Tanto su papel como el embarazo de su esposa, Isabel, están profundamente entrelazados con este misterio y ofrecen pistas clave para comprender la cronología bíblica. Para desentrañar este tema, debemos prestar atención a lo que dice la Biblia sobre el orden sacerdotal y cómo éste se organizaba. En el libro de Una Crónicas, capítulo 24, se describe cómo el rey David, junto con los sacerdotes, estableció 24 turnos sacerdotales para que los descendientes de Aarón sirvieran en el templo. Este sistema estaba diseñado para garantizar un servicio continuo e ininterrumpido durante todo el año. Cada turno tenía una duración de una semana, y los sacerdotes realizaban sus funciones según un calendario estrictamente organizado. El versículo 10 de este capítulo menciona específicamente a un hombre llamado Abías, quien desempeñaba sus funciones durante el 8º turno sacerdotal. Este detalle es importante porque Zacarías, según el Evangelio de Lucas, pertenecía a la casa de Abías. Esto significa que Zacarías realizaba su servicio en el templo siguiendo el turno correspondiente a su grupo. Al analizar este dato junto con el calendario hebreo, podemos calcular aproximadamente el momento en que Zacarías recibió la visita del ángel Gabriel, anunciándole que tendría un hijo. El anuncio del embarazo de Isabel, que ocurrió después de que Zacarías completó su turno en el templo, marca un punto de partida esencial para calcular el nacimiento de Juan el Bautista. Según los relatos bíblicos, Jesús nació aproximadamente 6 meses después de Juan, lo que convierte estos eventos en piezas fundamentales para ubicar cronológicamente el nacimiento de Jesús. Este sistema de turnos sacerdotales, aunque puede parecer un detalle técnico, es una herramienta invaluable para rastrear la línea de tiempo de los acontecimientos. Nos permite conectar los relatos bíblicos con las festividades y temporadas descritas en el calendario hebreo, proporcionándonos una comprensión más rica y precisa de la historia. Al explorar la conexión entre Zacarías, Isabel y los turnos sacerdotales, no solo descubrimos más sobre la historia del nacimiento de Jesús, sino que también podemos apreciar cómo cada detalle en las Escrituras contribuye a una narrativa más amplia y significativa. Estas pistas nos invitan a mirar más allá de las tradiciones establecidas y profundizar en la riqueza histórica y espiritual de los textos bíblicos. Ahora, sigamos analizando cómo estas piezas encajan para revelar una fecha más precisa del nacimiento del Salvador. En la organización sacerdotal de la época, cada turno asignado a las familias sacerdotales tenía la responsabilidad de servir 2 veces al año en el Templo de Jerusalén, además de durante las festividades judías más importantes. El calendario hebreo, compuesto por 51 semanas, reservaba 3 de ellas exclusivamente para las grandes fiestas: la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de los tabernáculos. Estas semanas eran consideradas de servicio general, en las que todos los sacerdotes participaban, independientemente de su turno asignado. La Biblia nos proporciona detalles claves sobre Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en relación con este sistema. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 5, Zacarías pertenecía al 8º turno sacerdotal, conocido como la casa de Abías. Este dato no es solo un detalle histórico, sino una pista esencial para rastrear los acontecimientos que llevaron al nacimiento de Jesús. El 8º turno, correspondiente a la casa de Abías, servía en el templo según el calendario establecido por David, como se describe en Una Crónicas 24. Esto nos permite calcular en qué momento del año Zacarías habría estado cumpliendo con sus deberes sacerdotales. Tras finalizar su servicio en el templo, regresó a casa, donde, según el relato bíblico,
su esposa Isabel quedó embarazada poco después. El momento del servicio de Zacarías, sumado al anuncio del ángel Gabriel, nos brinda un punto de referencia para establecer una cronología aproximada. Si sumamos el tiempo necesario para la concepción y el embarazo de Isabel, y consideramos que Jesús nació aproximadamente 6 meses después, ¿te apasiona aprender más sobre la Biblia y su mensaje para nuestras vidas? No olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para que podamos seguir creciendo juntos en conocimiento y fe. Después de Juan el Bautista, podemos acercarnos a una estimación más precisa del nacimiento de Jesús. Es importante tener en cuenta que el calendario hebreo y su relación con las festividades son piezas fundamentales en este análisis. Las semanas dedicadas a las grandes fiestas no solo interrumpían la rutina regular de los turnos sacerdotales, sino que también reflejan la rica tradición cultural y religiosa que formaba parte del contexto de estas historias bíblicas. Este enfoque nos invita a profundizar en la intersección entre historia, cultura y fe. Al explorar los detalles aparentemente técnicos del servicio sacerdotal y las festividades hebreas, podemos descubrir cómo cada elemento aporta una comprensión más completa y precisa de los acontecimientos que marcaron el inicio de la vida de Jesús en la tierra. Sigamos avanzando en este fascinante recorrido para descifrar juntos más pistas sobre este momento histórico trascendental. El Evangelio de Lucas nos brinda detalles importantes sobre Zacarías y su familia. Nos dice que su esposa, Isabel, descendía de Aarón, lo que significa que ambos provenían de linajes sacerdotales, fortaleciendo su conexión con las tradiciones religiosas de Israel. Isabel jugó un papel esencial en esta historia, ya que su embarazo y el de María están profundamente interrelacionados en la narrativa del nacimiento de Jesús. Los turnos sacerdotales, como el de Zacarías, comenzaban y terminaban los sábados, extendiéndose durante una semana completa. Según la cronología del calendario hebreo, el octavo turno, asignado a la casa de Abías, se llevaba a cabo durante la primera semana del mes de Siván, el tercer mes del año hebreo. Este mes generalmente se sitúa entre los meses de mayo y junio en nuestro calendario gregoriano. Es interesante señalar que la segunda semana del mes de Siván coincide con la fiesta de los panes sin levadura, una de las festividades judías más significativas. Debido a esta coincidencia, se presume que Zacarías tuvo que extender su permanencia en el templo durante 2 semanas consecutivas, una para cumplir su turno regular y otra para participar en los deberes sacerdotales asociados a la fiesta. Este detalle no solo resalta la dedicación de Zacarías a su rol, sino que también marca un momento clave en la cronología bíblica. Tras completar su servicio en el templo, Zacarías regresó a casa, y poco después, según el relato, Isabel quedó embarazada. Este embarazo se menciona como un evento milagroso, ya que Isabel era de edad avanzada y se consideraba estéril. Este acontecimiento marcó el comienzo de una serie de eventos extraordinarios que culminaron con el nacimiento de Juan el Bautista, precursor de Jesús. Al ubicar el servicio de Zacarías en el contexto del calendario hebreo y las festividades judías, obtenemos un marco temporal más claro para comprender los eventos que llevaron al nacimiento de Jesús. La conexión entre el octavo turno de Zacarías, la concepción de Juan y la cronología que sigue nos proporciona una perspectiva más precisa sobre este momento histórico y religioso. Estos detalles no solo enriquecen nuestra comprensión del relato bíblico, sino que también destacan la importancia de las tradiciones y estructuras culturales de la época. Sigamos profundizando en estos elementos para desentrañar aún más el misterio del nacimiento de Jesús, explorando cómo cada pieza encaja en este fascinante rompecabezas. La visita de un ángel a Zacarías en el templo marcó un punto de inflexión en la narrativa bíblica, dando inicio a eventos extraordinarios que cambiarían el curso de la historia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 11, se relata este momento impactante, y se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Este inesperado encuentro llenó a Zacarías de temor, pero el ángel rápidamente lo tranquilizó, diciéndole: «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada, tu mujer Isabel te dará un hijo, y lo llamarás Juan». Este anuncio no fue casual ni arbitrario. Según los cálculos basados en el calendario hebreo, el octavo turno de Zacarías coincidía con la primera semana del mes de Siván, mientras que la segunda semana estaba dedicada a la fiesta de los panes sin levadura, una de las festividades más importantes del calendario judío. Esto indica que Zacarías probablemente permaneció en el templo durante 2 semanas consecutivas,
cumpliendo tanto con su turno regular como con las obligaciones sacerdotales asociadas a la festividad. La promesa del ángel de un hijo para Zacarías e Isabel no solo era un milagro debido a la avanzada edad de ambos, sino también una señal del plan divino en marcha. Este hijo, Juan, tendría un papel crucial como precursor del Mesías, preparando el camino para la llegada de Jesús. La mención de que las oraciones de Zacarías habían sido escuchadas no solo reflejaba su fe persistente, sino que también subrayaba cómo Dios obraba a través de las estructuras religiosas y culturales de la época para cumplir su propósito. Si consideramos que Isabel concibió poco después del regreso de Zacarías a casa tras estas 2 semanas en el templo, podemos calcular aproximadamente la fecha del nacimiento de Juan el Bautista. Según los relatos bíblicos, Jesús nació 6 meses después de Juan, lo que proporciona un marco temporal más preciso para estimar la época del nacimiento de Jesús. Este evento es mucho más que un simple relato histórico. Es un ejemplo poderoso de cómo los detalles aparentemente pequeños en las Escrituras están cargados de significado y propósito. Desde la elección del momento hasta las palabras específicas del ángel, cada elemento encaja en un diseño divino más amplio. Al explorar la conexión entre el servicio de Zacarías, las festividades judías y los acontecimientos que siguieron, no solo estamos reconstruyendo una línea de tiempo histórica, sino también profundizando en el entendimiento del mensaje espiritual que subyace en estos eventos. Continuemos desenmarañando esta fascinante narrativa para descubrir aún más sobre el verdadero momento en que nació Jesús. Según el relato bíblico, después de cumplir con su ministerio en el templo, Zacarías regresó a su hogar, lo que habría ocurrido alrededor de la 3ª semana del mes de Siván, según el calendario hebreo. Es en este momento cuando Isabel, su esposa, concibió a su hijo, Juan el Bautista. Este acontecimiento está documentado en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 23 y 24, que dice: «Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Isabel y se recluyó en casa por 5 meses». Este detalle no solo establece el inicio del embarazo de Isabel, sino que también subraya la intervención divina en este evento. La decisión de Isabel de mantenerse en reclusión durante los primeros 5 meses de su embarazo puede interpretarse como un acto de gratitud, humildad y preparación espiritual para el hijo que llevaría en su vientre, quien sería el precursor del Mesías. Cuando Isabel estaba en el 6º mes de su embarazo, un acontecimiento crucial tuvo lugar. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una pequeña ciudad en Galilea llamada Nazaret. Allí, entregó un mensaje trascendental a una joven llamada María, como está registrado en Lucas capítulo 1, versículos 26 y 27. Este momento marcó el inicio de la conexión directa entre los 2 nacimientos milagrosos que transformarían la historia de la humanidad. El embarazo de Isabel y el anuncio del ángel a María están estrechamente relacionados en la narrativa bíblica. Según el Evangelio, María visitó a Isabel poco después de recibir el mensaje del ángel, lo que permite calcular la diferencia de tiempo entre los embarazos de ambas mujeres. Este detalle es fundamental para aproximar la fecha del nacimiento de Jesús, ya que sabemos que ocurrió aproximadamente 6 meses después del nacimiento de Juan el Bautista. El regreso de Zacarías a casa, la concepción de Juan y la visita del ángel a Nazaret forman un hilo conductor que une cada evento con precisión cronológica y significado espiritual. Estos momentos no son meramente acontecimientos históricos, reflejan cómo cada detalle en las Escrituras está diseñado para transmitir un propósito más profundo. Sigamos profundizando en la relación entre estos eventos y cómo nos acercan a comprender la verdadera época del nacimiento de Jesús, explorando cada pista y contexto cultural que enriquece esta narrativa extraordinaria. En el relato bíblico, el ángel Gabriel se presenta ante María y le entrega un mensaje que cambiará su vida y la historia de la humanidad. En el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 30 y 31, el ángel le dice: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús». Este momento extraordinario marca el inicio de la encarnación del Mesías, un evento central en la fe cristiana. Si seguimos el hilo cronológico que nos ofrecen las Escrituras, podemos rastrear la conexión entre los embarazos de Isabel y María. Según el relato, María concibió aproximadamente 6 meses después de Isabel, lo que nos sitúa en el mes de Kislev, según el calendario hebreo. Kislev corresponde a los meses de noviembre y diciembre en nuestro calendario gregoriano,
y se convierte en un marco temporal crucial para ubicar la concepción de Jesús. Siguiendo este cálculo, si Isabel concibió a Juan el Bautista en el mes de Siván, y considerando los 9 meses de un embarazo típico, el nacimiento de Juan habría ocurrido alrededor del mes de Nisán, que cae entre marzo y abril. Este dato nos proporciona otra pieza clave para entender la línea de tiempo de los acontecimientos. En este contexto, María habría concebido a Jesús durante el mes de Kislev, y su embarazo avanzaría durante el invierno y la primavera, situando el nacimiento de Jesús Explora con nosotros las maravillas de la palabra de Dios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que edificará tu vida. Aproximadamente en el mes de Tisrei o a principios del mes de Kislev del año siguiente, lo que corresponde a septiembre, octubre o noviembre en nuestro calendario. Esto difiere significativamente de la fecha tradicional del 25 de diciembre y sugiere una época más alineada con los eventos culturales y climáticos de la región en aquel entonces. La conexión entre los embarazos de Isabel y María no solo establece una cronología detallada, sino que también resalta la profunda relación entre ambas mujeres y sus roles en el plan divino. La concepción de Jesús durante el mes de Kislev también tiene un simbolismo especial, ya que este mes, en el contexto hebreo, es un tiempo de luz y esperanza, asociado con la festividad de Hanukkah, que celebra la dedicación y la providencia divina. Al sumar estas piezas del relato bíblico, podemos construir una visión más rica y precisa del momento en que Jesús vino al mundo. Cada detalle en las Escrituras nos guía hacia una comprensión más profunda de este evento trascendental, revelando no solo su importancia histórica, sino también su poderoso mensaje espiritual. Sigamos explorando cómo estas claves nos ayudan a desentrañar el misterio del verdadero momento del nacimiento de Jesús. Siguiendo el relato cronológico que nos ofrecen las Escrituras, podemos continuar analizando los detalles del embarazo de María para determinar el momento aproximado del nacimiento de Jesús. Si María concibió en el mes de Kislev, que corresponde a noviembre o diciembre en nuestro calendario, esto significa que, para la última semana del mes hebreo de Adar, María estaría en su tercer mes de embarazo, con aproximadamente 13 semanas de gestación. Ahora bien, si sumamos los 9 meses típicos de un embarazo desde Kislev, esto nos lleva al mes de Tisrei, que coincide con finales de septiembre y principios de octubre en el calendario gregoriano. La semana 40 del embarazo de María, que marca el momento esperado del nacimiento de Jesús, caería en la segunda semana del mes de Tisrei, lo que nos sitúa en una época específica del año. Tisrei es un mes de gran importancia en el calendario hebreo, ya que contiene varias festividades importantes, entre ellas la fiesta de los tabernáculos o Sukkot. Este periodo festivo, que celebra la provisión y protección de Dios durante la travesía del pueblo de Israel por el desierto, tiene un profundo simbolismo que algunos estudiosos conectan con el nacimiento de Jesús. La idea de Dios morando entre nosotros, según el significado de Sukkot, resuena profundamente con el relato del nacimiento de Jesús, quien, según la fe cristiana, es la manifestación de Dios en la tierra. El nacimiento de Jesús en esta época también encajaría con las condiciones climáticas y sociales de la región. Durante el otoño, los pastores todavía estarían en los campos cuidando de sus rebaños, como se menciona en los relatos evangélicos, lo cual sería menos probable en los meses más fríos del invierno, como diciembre. Esto refuerza la posibilidad de que Jesús nació entre finales de septiembre y principios de octubre. Con esta información, podemos comprender mejor no solo el momento histórico del nacimiento de Jesús, sino también su conexión con los eventos y tradiciones del pueblo de Israel. Las fechas y los detalles no son coincidencias aisladas, forman parte de un diseño más amplio que une la narrativa bíblica con el contexto cultural y religioso de la época. Ahora sabes que el nacimiento de Jesús probablemente ocurrió a finales de septiembre o principios de octubre, durante el mes de Tisrei, un tiempo marcado por la celebración de las festividades hebreas y lleno de significado espiritual. Este conocimiento nos invita a reflexionar más profundamente sobre el contexto histórico y teológico de este evento trascendental. Sigamos explorando las maravillas que este relato tiene por ofrecernos. Ahora podemos entender mejor el profundo significado de lo que dice el capítulo 1, versículo 14 del libro de Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó en este contexto puede traducirse literalmente como tabernaculó o estableció su morada, una referencia directa al concepto de Dios viviendo entre su pueblo. Esto se conecta profundamente con la festividad de los tabernáculos, celebrada durante el mes de Tisrei, el mismo periodo en el que se presume que nació Jesús.
Este simbolismo refuerza la idea de que su nacimiento fue un cumplimiento de la promesa divina de estar presente entre la humanidad. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado cuál era el apellido de Jesús? Es común escuchar que su nombre completo era Jesucristo, pero en realidad Cristo no era su apellido. La palabra Cristo proviene del griego Christos, que significa ungido. Este término es una traducción del hebreo Masiaj o Mesías, que se usaba para referirse a alguien elegido y consagrado por Dios para una misión especial. El primero en usar el término Jesucristo para referirse a Jesús fue Pablo de Tarso. Este nombre combinaba a Jesús, su nombre personal, con Cristo, un título que reconocía su papel como el ungido y el Redentor prometido. La fusión de estos términos refleja cómo los primeros seguidores de Jesús querían expresar su fe en él como el Mesías. En la época de Jesús, no se usaban apellidos como los conocemos hoy en día. En lugar de ello, las personas eran identificadas por su ocupación, su lugar de origen o el nombre de su padre. Por ejemplo, en las Escrituras vemos a personajes como Simón el Curtidor, que recibía este sobrenombre por su oficio, o José de Arimatea, identificado por su lugar de origen. En el caso de Jesús, a menudo se le refería como Jesús de Nazaret, destacando la ciudad donde creció, o Jesús, hijo de José, para aludir a su linaje terrenal. Este sistema de identificación reflejaba las estructuras sociales de la época y cómo las comunidades reconocían a las personas en función de su contexto. Aunque Jesús no tenía un apellido en el sentido moderno, los títulos y nombres que se le atribuyeron, como Cristo, Hijo de Dios y Mesías, encapsulan su identidad y misión de una manera profundamente significativa. Comprender estos detalles históricos y culturales nos ayuda a apreciar aún más las Escrituras y el papel central de Jesús en la narrativa bíblica. Cada palabra y título que se le atribuye tiene un propósito y un significado que trascienden el tiempo. Continuemos explorando juntos estas fascinantes verdades y sus conexiones con nuestra historia y espiritualidad. En los tiempos de Jesús, el concepto de apellido como lo entendemos hoy no existía. En su lugar, las personas eran identificadas de formas que reflejaban su contexto familiar, geográfico o social. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, era común usar el nombre de su esposo, como María de Cleofás, o en algunos casos, el lugar de origen o alguna característica distintiva. Para los hombres, el patronímico era una forma habitual de identificación, utilizando el nombre del padre. Por ello, Jesús también era conocido como Bar Joseph, que significa hijo de José. Además, en los evangelios encontramos referencias claras a esta forma de identificación. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 42, se menciona cómo las personas de su entorno decían: «¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos?». Esto demuestra cómo Jesús era reconocido dentro de su comunidad como parte de una familia específica, siguiendo las costumbres de la época. Otra forma de identificar a alguien era mediante su lugar de origen, por lo que Jesús también era llamado Jesús de Nazaret, subrayando su conexión con la ciudad donde creció. Este tipo de referencia geográfica era muy común en ese tiempo, ayudando a distinguir entre personas con nombres similares. El uso de apellidos como tal comenzó mucho después, en la Edad Media, y se desarrolló principalmente para identificar propiedades, linajes y territorios. En ese periodo, las sociedades comenzaron a organizarse de maneras más estructuradas, lo que llevó a la necesidad de establecer nombres de familia o apellidos que facilitaran la administración de bienes, impuestos y derechos de herencia. Sin embargo, Jesús nunca fue conocido por un apellido en el sentido moderno. Su identidad estaba profundamente ligada a su nombre, su linaje, su misión y los títulos que le fueron atribuidos, como Cristo, Mesías o Hijo de Dios. Estos títulos no solo definían quién era, sino también el papel que desempeñaba en el plan divino. Este análisis no solo nos ayuda a entender cómo se identificaban las personas en la antigüedad, sino que también nos conecta con la rica tradición cultural e histórica que rodea la vida de Jesús. Cada nombre, cada título y cada referencia tiene un propósito significativo en las Escrituras, y juntos construyen una imagen completa de su vida y misión. Sigamos explorando este fascinante contexto para descubrir más sobre su impacto y significado. El uso del nombre Jesús de Nazaret no se debe al lugar de su nacimiento, sino al lugar donde pasó la mayor parte de su vida y donde comenzó su ministerio. Aunque Jesús nació en Belén, una ciudad ubicada en la región de Judea, al sur de Israel,
Su asociación con Nazaret es el resultado de haber crecido y vivido allí. Este detalle geográfico es una forma común de identificación en la época, utilizada para distinguir a personas con nombres similares, ya que nombres como Jesús eran muy comunes en aquel entonces. Jesús nació en Belén debido a un evento histórico que lo llevó allí, un censo ordenado por el Imperio Romano. Según el Evangelio de Lucas, José y María viajaron desde Nazaret a Belén porque José era descendiente de David, y el censo requería que las personas se registraran en sus ciudades de origen. Este viaje, aunque fue impuesto por las autoridades romanas, cumplió una profecía significativa del Antiguo Testamento que decía que el Mesías nacería en Belén, la ciudad de David. Descubre enseñanzas transformadoras y verdades bíblicas que iluminan nuestro camino. Suscríbete y dale like para ayudarnos a compartir este mensaje con más personas. Sin embargo, después del nacimiento de Jesús, su familia regresó a Nazaret, una pequeña ciudad en la región norte de Israel, en Galilea. Allí, Jesús creció y vivió hasta el inicio de su ministerio público. La conexión de Jesús con Nazaret era tan fuerte que incluso los evangelios lo identifican con esta ciudad, refiriéndose a él repetidamente como Jesús de Nazaret. Esto no solo lo diferenciaba de otros con el mismo nombre, sino que también era una forma de señalar su origen social y cultural. Nazaret no era una ciudad prominente en esa época, de hecho, era considerada insignificante por muchos. Esto se refleja en una pregunta célebre en el Evangelio de Juan: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Sin embargo, este lugar humilde se convirtió en un punto central en la historia de Jesús, mostrando cómo Dios trabaja a través de lo que el mundo considera insignificante para llevar a cabo sus planes más grandiosos. El uso de Jesús de Nazaret como identificación no solo es un detalle histórico, sino que también refleja el papel que su vida en esta pequeña ciudad tuvo en la formación de su misión y su mensaje. Aunque su nacimiento en Belén cumplió con las profecías mesiánicas, fue en Nazaret donde Jesús vivió, creció y preparó el camino para cambiar el curso de la historia. Este enfoque en Nazaret como parte de la identidad de Jesús nos recuerda que los detalles más simples y humildes a menudo tienen un significado profundo. Nos muestra cómo cada elemento de su vida estaba diseñado para transmitir lecciones espirituales y conectar con las personas de su tiempo y con nosotros hoy. Continuemos explorando cómo estos detalles enriquecen nuestra comprensión de su vida y legado. José y María viajaron a Belén debido a un censo ordenado por el emperador romano, un evento que exigía que cada persona se registrara en la ciudad de origen de su linaje. Belén, conocida como la ciudad del rey David, era el lugar donde José debía censarse porque era descendiente directo de la casa de David. Este viaje no solo cumplió con los requisitos legales del censo, sino que también cumplió una profecía bíblica que anunciaba que el Mesías nacería en Belén. El primer milagro registrado de Jesús, según el Evangelio de Juan, ocurrió en una boda en Caná de Galilea, marcando el inicio de su ministerio público. Durante esta celebración, algo inesperado sucedió: el vino se agotó. Esto podría haber sido un problema grave en una boda de la época, ya que el vino era esencial para la celebración y la hospitalidad. Ante esta situación, María, la madre de Jesús, intervino y le pidió que ayudara. Aunque Jesús inicialmente mostró cierta reserva, finalmente accedió a su solicitud. El milagro fue extraordinario. Jesús pidió que llenaran unas tinajas de piedra con agua y, al hacerlo, transformó el agua en vino. Pero este no fue cualquier vino, era de una calidad excepcional. Generalmente, el mejor vino se servía al comienzo de las fiestas, cuando los invitados aún podían apreciar plenamente su sabor. Sin embargo, en esta ocasión, el mejor vino apareció al final de la celebración, sorprendiendo a todos los presentes. Los invitados quedaron asombrados al probar este vino, que superaba cualquier expectativa. Este milagro no solo destacó la habilidad divina de Jesús, sino que también reveló un mensaje profundo: la generosidad y la abundancia de Dios. Este gesto no solo resolvió una necesidad práctica, sino que también simbolizó la llegada de una nueva era, una señal del reino de Dios que Jesús estaba inaugurando. La transformación del agua en vino es rica en simbolismo. Representa el poder de Jesús para transformar lo ordinario en extraordinario, algo que se refleja en su misión de traer esperanza y renovación al mundo. Además, este milagro ocurrió en un contexto de celebración, mostrando cómo la fe y la alegría pueden coexistir. Al reflexionar sobre este relato,
Es evidente que cada detalle tiene un significado más allá de lo evidente. No fue solo un acto de bondad hacia los anfitriones de la boda, fue un signo de la naturaleza divina de Jesús y una invitación a participar en la abundancia y el gozo que Él ofrece. Este milagro inicial marcó el comienzo de una serie de eventos que cambiarían la vida de quienes lo siguieron y de toda la humanidad. Sigamos explorando estas historias que nos conectan con el mensaje profundo de su misión en la tierra. Este milagro, conocido como la primera señal de Jesús, está narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Este evento marcó el inicio del ministerio público de Jesús, revelando su poder divino y dejando una profunda impresión en todos los que fueron testigos. En el relato, durante una boda en Caná de Galilea, el vino, un elemento esencial para la celebración, se agotó antes de que terminara la fiesta, lo que podría haber causado vergüenza y deshonra a los anfitriones. María, la madre de Jesús, al darse cuenta de la situación, intervino y le pidió ayuda. Aunque Jesús inicialmente respondió que su hora aún no había llegado, finalmente accedió a la petición de su madre. Jesús ordenó a los sirvientes que llenaran unas tinajas de piedra con agua, que se usaban para los rituales de purificación. Cuando los sirvientes siguieron sus instrucciones, el agua se transformó milagrosamente en vino. No solo era vino, sino que era de una calidad excepcional, algo que sorprendió al maestro de ceremonias, quien elogió a los anfitriones por servir el mejor vino al final de la fiesta, algo inusual en las costumbres de la época. Este milagro no solo resolvió una necesidad práctica, sino que también fue un acto simbólico. El agua, asociada con los ritos de purificación, fue transformada en vino, un símbolo de alegría, abundancia y la nueva alianza que Jesús inauguraría. Este evento no solo demostró el poder divino de Jesús, sino que también reveló la profundidad de su misión: transformar vidas, traer esperanza y mostrar la gloria de Dios. El versículo 11 concluye este relato diciendo: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este milagro no solo impresionó a los invitados, sino que también fortaleció la fe de sus discípulos, marcando el inicio de una serie de eventos que revelarían gradualmente quién era Jesús y cuál era su propósito. La transformación del agua en vino en las bodas de Caná sigue siendo una de las historias más significativas y comentadas de los evangelios. Representa no solo el poder de Jesús, sino también su compasión y su deseo de participar en la alegría y las necesidades humanas. Este evento inicial estableció el tono para el resto de su ministerio, mostrando que su misión no solo consistía en grandes señales y maravillas, sino también en responder a las necesidades prácticas de las personas con amor y generosidad.